Muy buenas noches. Bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que ya se conectaron, los maestros, maestros de adultos, maestros de jóvenes, pero también aquellas personas que ya se están conectando. Y bueno, de verdad que le damos la gloria a Dios porque nos permite una vez más estar juntos para recibir de esa palabra que edifica tanto, que construye y que cada día Dios quiere hacer esa obra perfecta en medio de nuestras vidas. Bueno, después de este saludo, vamos a leer la palabra y tenemos un texto, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Bueno, pero antes de leer el texto, mi nombre es Liliana Serna, para aquellos que de pronto no nos conocen, aquellas personas que, maestros jóvenes, y aquí está a mi lado el maestro Carlos Alberto Varela, mi esposo, que es el que va a leer la palabra. Bueno, mis hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Bueno, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el 1 y el 2. Y dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, hermanos, hermanas, hoy Dios nos está diciendo que nos unamos en ese clamor, en ese ruego, en esa súplica por todas nuestras autoridades. Entonces, vamos a orar y bueno, que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta oración. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por este día hermoso y maravilloso, Dios. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, pero también por todo lo que harás. Gracias, papá, porque hoy tu mano poderosa la hemos visto a favor de nuestras vidas, a favor, Padre eterno, de nuestra familia, a favor, Señor, aún del mundo entero. Por eso te quiero dar gracias. Gracias por permitirnos hoy, Señor, tener el privilegio todos juntos de orar por una nación, de orar por una misión, de orar, Padre eterno, Señor, mi Rey, por aquellas personas que son autoridades, Señor, mi Rey. Padre, hoy colocamos delante de ti, Señor, cada gobernante, Padre, tanto el que está saliendo como el que está entrando, papá. Ese gobernante, Padre, que tu mano lo colocó allí, porque tu palabra dice que tú eres el único que coloca reyes y quita reyes. Tú eres el único, Padre eterno, que tiene un propósito para todo, papá. Y por eso hoy te pido, Señor, que seas tú ordenando los pensamientos. Ordena, inclina el corazón de esos gobernantes a tu propósito. Inclina el corazón de ese gobernante, Padre, a ti, Señor. Hoy también clamo, Padre, por cada autoridad, Señor. Todos aquellos, Padre, que son del trabajo, Padre, de este presidente, el Congreso, el Senado, la Cámara, la Asamblea, todos aquellos que tienen que ver, Padre, Señor, con el gobierno, la autoridad de todo este país, Señor. También clamo, Padre eterno, Señor, por toda la misión Bethesda, Señor, porque, Señor, yo sé que ahí está tu mano también obrando. Yo sé que tu gloria está descendiendo. Yo sé que tu presencia también está obrando, Padre. También pido, clamo por cada persona, Padre eterno, que es autoridad, Señor, en estas iglesias, Señor, congregaciones de sana doctrina, para que tu presencia, para que tu gloria, Padre, de sabiduría, entendimiento, para que, Señor, Padre, cada día tu palabra se haga rema y viva en medio de sus vidas. Hoy también clamamos, Padre eterno, Señor. Clamamos por la misión, Padre eterno, Señor, de ahí de la Floresta, la iglesia, la congregación de la Floresta. También pedimos, Señor, mi Rey, por el pastor, Padre Aguano, para que tú, Padre bueno, cada día le des sabiduría, entendimiento, Padre eterno, Señor. Hoy, Padre, te pido, Señor, que obre sobre ellos, su esposa, sus hijos, toda su familia. Papá, eres tú, Señor, que da palabra de lo alto para que a través de ellos, Padre,
Padre, seas tú hablándonos y corrigiéndonos a nosotros. También hoy queremos, Padre, bendecir, Señor, todos los coordinadores, Padre eterno, generales, pero también a su vez los coordinadores, Padre eterno, Señor, que siguen, Señor, también aquellos maestros, Señor, todos los ministerios, Padre eterno, tienen una autoridad. Hoy te doy gracias por cada autoridad, pero te pido que nos enseñes, Padre eterno, a nosotros, Señor, estar en sujeción ante las autoridades, porque no hemos aprendido y lo reconocemos y lo confesamos. No hemos aprendido a estar sujetos, Señor. No hemos aprendido, Padre, a estar bajo autoridad, y por eso hoy clamo para que seas tú, Señor, enseñándonos, Padre, a obedecer tu palabra, porque tu palabra traerá bendición si hay obediencia, Señor, en nuestras vidas. Por eso te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, compañeros Liliana y Carlos. Qué bendición estar nuevamente reunidos. Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Y un cordial saludo en nombre de todo el equipo de coordinación de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Bueno, compañeros, después de este tiempo de oración, de clamor, por nuestras autoridades, que sí, la verdad es que lo necesitamos muchísimo, que sigamos orando por los unos por los otros y sobre todo por los que están en esos puestos de compromiso y de responsabilidad. Vamos a continuar con nuestra reunión. Hoy tenemos la parte 2 de los pecados sexuales. Estamos trabajando ya en la culminación del capítulo 1 del libro de la carta a los Romanos. Estamos culminando del verso 18 al 32, donde está la culpabilidad del hombre y cómo se desarrolla el proceso de idolatría en toda la degradación humana. Bueno, en la diapositiva número 2 tenemos que ya agotamos y surtimos en la reflexión y la oración inicial. Vamos a hacer un repaso pequeño de los objetivos. Tercer punto, continuación del estudio y desarrollo doctrinal de la Carta a los Romanos, cartilla, página 10, doctrina de la condenación. Ese es el punto en que nos encontramos, el literal A, ya terminando el capítulo 1 como conclusión. Estuvimos trabajando en 2 reuniones el tema de la idolatría y sus raíces desde la iniquidad. Y estamos trabajando ahora los pecados sexuales. Hace 8 días tocamos la parte de los pecados sexuales en una parte número 1 y hoy, si Dios lo permite, vamos a trabajar la parte número 2 que quedó pendiente. Reflexión y oración final. Diapositiva número 3, entonces los objetivos siempre tendrán grandes propósitos y es explicar las características y estructura general de la Carta a los Romanos. Es la columna vertebral del cristianismo verdadero y la vida en el espíritu. B, comprender las doctrinas básicas expuestas en la carta, y esas doctrinas son básicas, las cuales nosotros debemos de tener conocimiento de ellas, debemos de haberlas compartido, estudiado y que seamos edificados en las mismas, así como la doctrina de la condenación, de la salvación, de la santificación, la glorificación y la salvación de los judíos. Son temas importantísimos a desarrollar. C, conocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta en nuestro contexto latinoamericano. Recordando, en la diapositiva número 4, estamos en la página 10 de la cartilla. No nos hemos movido de ahí porque todavía no podemos avanzar si no tenemos claro el tema de la idolatría y el tema de los pecados sexuales que se desarrollan del verso 18 al 32 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Bueno, y estamos en el punto de la condenación de los incrédulos paganos. Estamos hablando de la incredulidad del mundo, del hombre, por decirlo así, natural, que rechaza a Dios, que percibe injusticia y que se opone a su palabra. La rechaza y la cambia por su razonamiento y por su necio corazón. Y todos los planes que él mismo diseña, creyéndose ser sabio, se hizo necio. Pero esta persona o este pagano que le hemos denominado paganín, como en el nivel 1, es muy importante desarrollarlo desde la óptica de que no solamente paganín
ha estado como fortaleza mental en el mundo. Satanás ha establecido una estructura en las mentes de las personas del mundo y eso se ha filtrado en la iglesia. Mucho de este pagano es manifestado, es una manifestación de creyentes dentro del cuerpo de Cristo aún. Y es lo que necesitamos conocer para hacerle frente, desinstalar esas fortalezas mentales, estructuras satánicas y poder ahora sí desarrollar una vida totalmente en el Espíritu con la ayuda del Espíritu Santo. De las razones de la condenación, hay unas razones por las cuales el hombre mundano se condena. La estuvimos revisando del verso 18 al 23 y son 3 razones: por detener la verdad de Dios, por ignorar la revelación natural y por cambiar la gloria de Dios por la gloria y la mentira de los hombres. Verso 21 y 23. Estuvimos estudiando también que además de la condenación, la culpabilidad del hombre, la sentencia del Señor, con estas 3 grandes razones, eso tiene unos resultados, como todo en la vida tiene unos resultados, unas consecuencias. Entonces, el resultado de aquella condenación, de tener la verdad con injusticia, de ignorar a Dios en toda la naturaleza, de cambiar la gloria de Dios por cosas corruptibles, entonces conlleva como resultado que somos entregados a la fornicación, a la perversión y a una vida depravada. Lo revisamos del verso 24 al 32. Necesitamos conocer de que esa condenación no solamente está establecida allí, sino que también va en degradación. Va la persona a degradarse de tal manera que es desviado, que es entregado, que ya Dios no le estorba, que ya Dios ya lo deja, que haga su propia voluntad, que haga su voluntad como ser humano y ya no lo estorba más en el pecado. Entonces es desviado a la fornicación, a la perversión y como que va empeorando, a la depravación. Estuvimos mirando cada palabra en reuniones anteriores sobre el tema de la fornicación, el tema de la perversión y el tema de la depravación. Y en la diapositiva 5 estoy haciendo como una síntesis, un repaso de las anteriores reuniones, mencionándoles algo de lo más importante. Estuvimos mirando Romanos capítulo 1, versículo 22 y 23, lo hemos visto varias veces. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este pasaje lo tenemos como texto base para desarrollar una de esas consecuencias de la depravación, de la fornicación, de la perversión, que es originada precisamente por la idolatría del hombre. Cuando el hombre entonces cambia la palabra de Dios, cambia lo que Dios establece en su palabra, cambia la revelación natural de Dios, cambia todas las cosas de Dios por su propio razonamiento, entonces él incurre en idolatría y empiezan a desarrollarse unas culturas en el mundo, unas culturas paganas que cada vez van de mal en peor. Y todas van en contra de esa vida de la justicia y de la piedad. Van en contra de todo lo que es el evangelio. Miremos, por ejemplo, la cultura del hombre cuando tienen como reina a una virgen, por lo menos el catolicismo romano. Tenemos el ejemplo del ave, Horus, de los egipcios. Son culturas del mundo por las cuales estamos hablando, como haciendo un paralelismo. Cuadrúpedos, la vaca sagrada del hinduismo, también es otra cultura. El reptil del Kukulcán de los mayas es otra cultura. Tenemos los hippies, que es muy tradicional en el nivel 1, ejemplificar. Son culturas totalmente inclinadas al libertinaje, inclinadas a las desviaciones que hemos mencionado con anterioridad, y todas ellas representan el tema y la manifestación de la idolatría como pecado en el hombre. Y hablamos allí de Deuteronomio 25:15, hablamos de lo que es abominación para Dios, el hacer obra de mano de hombres y de poner en lugar oculto, de adorar imágenes, esculturas. Estuvimos mirando sobre Proverbios 26:2, donde la maldición nunca vendrá sin causa, siempre hay una causa, un origen, una raíz. Y estuvimos mirando cómo Dios le enseñaba a Moisés a hacer una correcta confesión, y Moisés a su vez le enseñaba al sacerdote a cargo en esa época, Aarón,
Entonces él le decía por mandato divino que se debía confesar todas las iniquidades, todos los pecados y todas las rebeliones. ¿Qué debía confesar el que quería ponerse a cuentas con Dios? Aquel que iba a cargar en ese cordero, iba a cargar en nuestro caso en el cordero de Dios la iniquidad. Había que confesar todas las iniquidades, los pecados que se cometieron con el alma y que se transmitieron de generación en generación, todas las rebeliones y todos los pecados. Bueno, ahí lo estuvimos estudiando y como había una analogía aquí en Levíticos 16, 21 y 22 sobre llevar el cordero que iba a ser suelto por el desierto, llevaría los pecados del pueblo, llevaría todas esas iniquidades. Bueno, ahí había una semejanza con el Cordero de Dios. En la diapositiva 6 también estuvimos hablando de Primera de Juan 2:15 al 17, donde nos hablaba de que no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo terrenal, porque si alguno ama este mundo y su cultura, pues el amor del Padre no está en él. Entonces estuvimos hablando también de los deseos, que todo comienza en los deseos, en las emociones, en la dimensión del alma, perdón, en la dimensión del ser, el alma, y estábamos hablando de la voluntad, la toma de decisiones, la mente, la renovación de ella. Estuvimos hablando de las emociones que hay que llevar, conducir a la sanidad y a la liberación interior, que es la renovación interior, precisamente que lo hemos venido revisando durante el proceso del discipulado. Entonces, en esa dimensión del alma, las emociones juegan un rol fundamental. Es clave que nosotros identifiquemos cuáles de nuestras emociones aún están desestabilizadas, cuáles de esos sentimientos todavía nos doblegan la voluntad, nos doblegan el pensamiento y terminamos viviendo como sentimos. Entonces es muy importante trabajar en esa dimensión y en esa función como tal, en examinar si hay emociones desestabilizadas, porque ahí es donde Satanás le apunta para estimular los deseos, estimular los sentidos, estimular todo tipo de cosas para que en el entorno, quizá el príncipe de la potestad del aire, tienen allí una red para generar mucha visual, lo veíamos en la reunión anterior, mucha visual y si el creyente aún, si el del mundo y más el creyente no tienen consagrados sus sentidos sensoriales como lo vemos en el nivel 3, entonces van a ser tentados y conducidos conforme su concupiscencia, su laxivia, al pecado. Bueno, eso lo estuvimos mirando en la clase pasada, miramos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y miramos cómo los deseos de los ojos desatan y activan los deseos de la carne, las pasiones, las emociones desestabilizadas, son muy estimuladas por las fuerzas de las tinieblas, por los principados y las potestades, por todo lo que es visual para el hombre y la mujer, lo visual. Y mirábamos el ejemplo de Adán y Eva, cómo Satanás estimuló a través de conversar con Eva y llevarla a mirar lo prohibido y seducirla en esa área de la visión, cómo a través de los sentidos, sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad, de la obediencia a Dios, y cómo a través de los órganos de los sentidos ella pudo codiciar, pudo desear ese árbol del cual el Señor le dijo, no comeréis. Entonces estuvimos mirando que a través de los ojos, qué bonito, qué codiciable, los deseos de la carne, qué rico para comer, apetitoso, ansioso, ambición le despertó por ese fruto que era prohibido, y la vanagloria de la vida, voy a ser famosa, quizá voy a ser mucho más inteligente, y no me conformé a las sanas palabras de Dios cuando me dijo, ya tienen sabiduría, ya tienen conocimiento, no necesitan más, pero ella quiso más y entonces quiso ser mucho más importante de lo que el Señor dijo que fuera, y entonces quiso saber mucho más allá de lo que el Señor le había permitido y comió del árbol del fruto que se le dijo no comiera. Y entonces apareció el orgullo y la codicia, pilares de la iniquidad. Recuerde siempre eso, cómo Satanás opera, cómo Satanás usó la estrategia, cómo engañó, cómo extravió los sentidos de la persona que no
estaba consagrada para Dios, que no estaba firme, con una decisión firme y radical de obedecer a Dios. Entonces es muy importante, compañeros, esta parte que hasta hace 8 días hemos venido desarrollando. Y miramos cómo Satanás, el mundo y la carne están potencializando los deseos de los ojos en cada persona por medio del príncipe de la potestad del aire, el cual es un diseñador de ambientes propicios para cada oportunidad, para que las pasiones desordenadas y la laxivia del hombre se desestabilice aún cada vez más y sea conducida a la persona al pecado, a la iniquidad, a la rebelión y a todo tipo de maldición, porque el pecado y la paga del pecado es muerte. A través de poner mucha visual conforme a los deseos de la carne, todo lo que tiene que ver con el placer sexual desordenado, búsqueda continua y codiciosa del placer que se denomina en el nivel 3 de mi consagración como hedonismo, búsqueda continua del placer es insaciable, el placer carnal. Después de despertar el deseo de la carne y a través del deseo de los ojos, entonces Satanás mete en profundidades, en pasiones muy profundas a los seres humanos, de los cuales no puede salir de allí si no es con Cristo Jesús. Entonces, esas son profundidades donde las pasiones y los deseos del alma gobiernan esa persona y están desestabilizadas. La laxivia es un instrumento donde se tienen desordenadas esas emociones, esos deseos y toda pasión desordenada. Un ejemplo, lo colocábamos hace 8 días, el que no tiene orden para comer, el que no tiene orden para dormir, reclama derecho de dormir. Asimismo, el que quiere darse un placer sexual desordenado, fuera del orden, fuera del matrimonio, fuera de su esposa, entonces está siendo laxivo. Bueno, y revisamos Romanos 1, 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El cuerpo como templo del Espíritu Santo iba a ser deshonrado. Y hay una razón, ya que cambiaron la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios estableció, por la mentira. Honrando, ¿cómo se cambia la verdad de Dios? Honrando y dando culto a las criaturas. ¿Cómo se cambia la verdad de Dios por la mentira? Honrando, dando gloria, sirviéndole a los ídolos y dando culto, sirviendo a través de una cultura, ya es un estilo de vida donde se le sirve y se le hace ofrecimientos a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo estuvimos viendo hace 8 días. Definimos la palabra inmundicia, definimos concupiscencia, definimos qué es cambiar, la mentira, la verdad de Dios y el culto. Bueno, eso en la diapositiva 7. Pasamos a la diapositiva 8, consecuencias de la idolatría, en Romanos capítulo 1, del verso 24 al 28. También estuvimos revisando y creo que hasta esta diapositiva, la próxima fue que quedamos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire que seguimos allí en la dimensión del ser, el alma, en las emociones. Las emociones, si el espíritu renovado en Cristo que Dios nos dio es el que gobierna, entonces podemos conducir el alma a una sanidad y renovación interior, a una libertad interior. Pero si quien gobierna es el alma con sus pasiones y deseos, esa persona siempre vivirá conforme siente, conforme su desestabilidad en sus emociones, y así mismo va a pensar, así mismo se va a excitar y así mismo va a decidir. Pero es muy importante cómo las emociones tienen una influencia en el alma tan poderosa que afectan la mente, que afectan la voluntad de la persona. Pero en la mente es donde se cruza la batalla más impresionante, porque la mente es bombardeada con perversión. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos esa mente. ¿Y cómo la cuidamos? Renovándola conforme la mente de Cristo, llenándola de lo puro, de lo honesto, de lo verdadero, de lo que es de Dios, la palabra de Dios, que more en nosotros con abundancia la palabra de Dios. Si en algo es virtuoso pensar, en esto pensar, nos decía el apóstol Pablo en un pasaje que ahora vamos más adelante a compartir. Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Mire que fueron las mismas personas que tomaron la decisión de cambiar lo natural. Hace 8 días nos compartía la maestra Marily sobre Génesis 1:27, donde está la verdad de Dios, donde está el origen
de lo que Dios estableció, que era un hombre y una mujer. Pero aquí nos encontramos que entonces las mujeres, en su propio razonamiento, en su necio corazón entenebrecido, lleno de tinieblas, porque cambiaron la gloria de Dios por la mentira que ellos querían creer y vivir como costumbre, entonces Dios los entrega a esa vida que ellos eligieron. Ellos ya eran perversos, ellos ya eran depravados, ellos ya eran fornicarios, pero ya Dios no les estorbó más en su pecado. Entonces las mujeres cambiaron el uso natural ellas mismas por el que es contra naturaleza, y de igual modo también el hombre en su propia decisión, con tal de satisfacer sus emociones desestabilizadas, el hombre y la mujer cambiaron las cosas. Entonces aquí el hombre nos dice Romanos capítulo 1, versículo 24 al 28, donde el hombre es condenado, tanto paganín como religiosín como moralito, son condenados por todos sus argumentos, y con todo y argumentos son condenados. Entonces, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en su laxivia. Ojo con la laxivia, por ahí lo estuvimos definiendo, trayendo la definición. Lascivia es todo desorden en las emociones y mis deseos, y toda pasión desordenada. No se le olvide ese concepto de laxivia, y por ahí también lo estuvimos definiendo a través de la concordancia. Y se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Eso para Dios es un hecho vergonzoso, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. De todas estas personas que está mencionando aquí la palabra, son consecuencia del tema de una raíz muy fuerte de idolatría. La persona que veamos batallando con este tipo de cosas, hombre con hombre, mujer con mujer, si nosotros hemos superado ya ese tema, si no es nuestro caso, sí tenemos la responsabilidad, porque van a venir muchas personas con esas raíces, con esas situaciones que Cristo va a transformar, que Cristo va a tocar, porque el movimiento LGBTQ es muy grande en el mundo. Se ha propagado, Satanás ha hecho un trabajo tan arduo que ya es un movimiento, y tienen hasta derechos sociales, derechos religiosos, derechos notariales y todo tipo de beneficio, pero sabemos que es una cultura que va en contra de la palabra de Dios. Y entonces ahí sabemos que si el evangelio, como está previsto, como está diseñado para llegar hasta los confines de la tierra, y conociendo que hemos trabajado y estudiado en esta carta de los Romanos 1:16, de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Dios sabe quiénes están en el mundo, quiénes están en estos movimientos, y también sabe quiénes van a ser salvos por su gracia, por su misericordia. Entonces debemos estar nosotros preparados como siervos del Dios Altísimo, también para ayudar a esas personas que van a venir y que necesitamos guiarlos a una correcta confesión, y precisamente es ayudándoles a identificar por la palabra cuáles son esas raíces que desataron esa forma de pensar, esa forma de vida, el cambio de la identidad. Entonces vamos a hacer una correcta confesión de todas las iniquidades, de todas las rebeliones y de todo lo que son los pecados sexuales. Entonces, identificados bien, los podemos confesar bien y con sinceridad. Entonces, les podemos ayudar a las personas muchísimo que están batallando con estas consecuencias, que están viviendo estas consecuencias, y muchos de ellos tienen unos juicios tremendos que están establecidos en el mundo espiritual para destrucción y perdición eterna. Pero si Dios trae muchas de esas personas, gloria a Dios, porque vamos a poder estar empapados para ayudarles, porque sabemos de dónde proviene todo, conforme Dios y el Espíritu Santo nos está guiando, Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces colocamos como ejemplo LGBTQ, entonces esta cultura, y estábamos mirando entonces los significados de esta cultura simplemente como un concepto de alimentar nuestro conocimiento. Lo leíamos sobre la base de Romanos 1:25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Siempre tener en cuenta la palabra, para que no sea el hombre que opine, para que no sea yo ni tú, nadie puede opinar, nadie tiene la razón, sino la verdad establecida en la palabra de Dios. Y está diciéndonos la palabra, aquí está pasando algo, hubo un cambio al diseño natural de Dios, entonces hay unas consecuencias. Bueno, vamos a estudiar entonces este movimiento LGBTQ un poquito, y simplemente los conceptos que les he compartido
en las diapositivas. Recuerden, compañeros, que ustedes pueden participar, ustedes pueden aportar, ustedes pueden, esto no es una prédica, no es en sí un sermón, es un estudio donde usted puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo y exponer su razón y todos seremos edificados. El tema de la lesbiana es un sustantivo, un adjetivo para mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Recuerden el origen, ¿no? Que estamos en las consecuencias del pecado sexual. Aunque algunas mujeres prefieren ser llamadas gay o queer, siempre es mejor preguntar. Dice gay, un adjetivo, un sustantivo más a menudo usado para describir hombres que se sienten atraídos por otros hombres. Bisexual, alguien que se siente atraído por más de un género. Transgénero, a diferencia de las personas no binarias, las personas transgénero pueden identificarse como hombres o mujeres. Lo que los dos grupos comparten es el sentido innato de que su identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Queer, alguna vez, no sé si lo dije bien, alguna vez considerado un insulto humillante por ser homosexual, el queer está siendo reivindicado por algunos como un término general de autoafirmación. Algunas todavía creen que es un insulto homofóbico, por lo que siempre es mejor preguntar a la persona con la que se está hablando para saber si no le incomoda el uso. Diapositiva número 10. Cisgénero. El prefijo cis significa, en este lado, agregarlo al sufijo género, crea una palabra para alguien cuya identidad de género se alinea con el sexo que se les asignó al nacer. En otras palabras, alguien que no se identifica como transgénero. Intersexual, personas que nacen con cromosomas sexuales genitales externos o un sistema reproductor interno que no se considera estándar para hombres o mujeres. Los padres y los médicos generalmente eligen el sexo del niño, lo que lleva luego a cirugías o tratamientos hormonales. No binario, uno de los términos más comunes para describir a las personas que no se identifican como hombres o como mujeres. Algunas pueden tener un género que combinan elementos masculinos y femeninos o pueden no identificarse con ningún género. Pansensual, el prefijo pan lo dice todo. Pansensual es un adjetivo para aquellos que se sienten atraídos por todo tipo de persona, todo tipo, independientemente de su género u orientación sexual. Bueno, aquí seguimos en la base, pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres lo hicieron. En cualquier caso, es indispensable ayudar a una persona a identificar la responsabilidad que tiene en lo que está sucediendo o se está manifestando, para luego sí pasar a indagar acerca de la niñez, sus antecedentes, sus primeras experiencias, sus improntas en las que ha sido afectada esa persona. De por sí, este tipo de personas han tenido alguna experiencia en la niñez, puede ser también de abusos, puede ser de violaciones, y puede tener un origen en la niñez o puede tener un origen en la idolatría abundante de sus antepasados. Y luego en sus antepasados conducirlos a la admisión. Hay que llevarlos a admitir el grado de responsabilidad que ellos tienen en lo que están viviendo hoy en día. Primero debemos hacer consciente a la persona de cuál es su responsabilidad en cuanto a la situación que está viviendo. Importante. El orgullo es el resultado de la percepción de injusticia, del rechazo, del abandono, del maltrato. Abuso es uno de los pilares de la iniquidad del orgullo, precisamente. Viene como un instrumento de defensa, como herramienta para no permitir que nadie siga dañando ni rechazando y que lo sigan hiriendo. Entonces es muy importante, compañeros, que ahora sí vamos a pasar ya al tema como tal para avanzar un poco más en el tema de los pecados sexuales. Ya vimos la cultura como tal, LGTBQ, cultura como tal, y vemos cómo ahí es parte de una consecuencia que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, diapositiva número 11. Hasta allí, ¿hay algún aporte, alguna consulta, algo que usted quiera agregar o corregirme? También lo puede hacer. Sí, compañeros, recuerden que pueden intervenir. Diapositiva 11.
En cuanto al placer, no veo todavía manitos levantadas. En cuanto al placer, el cuerpo pide más, es insaciable desde el punto de vista carnal. Si el alma es el que gobierna a través de esas pasiones desestabilizadas, esas emociones. Adelante, mi hermano Carlos y Liliana Serna. Bien pueda con su aporte. Quería hacerle una pregunta. Bueno, sabemos que de pronto entre nosotros tenemos hermanos o hermanas que son lesbianas o son homosexuales, pero ellos saben que nosotros somos cristianos. Mi pregunta es, bueno, listo, uno sabe que, por ejemplo, ¿no? Pepito vive con alguien en esa casa. Ah, pero nos invitó a almorzar. A Pepito es mi hermano, sí, Pepito es mi hermano, él sabe que soy cristiana y él sabe que de pronto respeto, sí, lo que él piensa, pero se le ha enseñado que eso va en contra de la palabra. Más, Pepito sabe que invitarme a almorzar o que yo ir a su casa, no. O, por ejemplo, al contrario, una hermana que uno sabe que es lesbiana, tiene su pareja, pero que constante, ¿cuándo van a venir? Mire, les invito a almorzar. Y sabe ella que no. O sea, los amamos, los respetamos, sus decisiones, pero nosotros no podemos de pronto participar. ¿Está bien? ¿O cómo poder enfrentar esos problemas que muchas veces los tenemos en nuestra familia y uno hay veces como que, Dios mío, ¿qué hago? Muchas gracias. Pues mi maestra es hacerlo como lo hacía Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? Si ya estamos firmes, si estamos verdaderamente cimentados en el Espíritu, ¿cómo lo hacía Jesús? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Con las prostitutas era que comía, que andaba con los pecadores. ¿Cómo los vamos a salvar si no estamos con ellos? ¿En qué sentido? En compartirle el reino de Dios y su justicia, compartirle la obra que Cristo consumó en la cruz. Ellos necesitan saber lo que Cristo hizo por ellos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. A ellos la única esperanza que tienen, pues, son los que conocen de Cristo, es decir, ustedes. Entonces, el manejo adecuado siempre será mirar el referente, el ejemplo de Jesucristo el Señor. ¿Qué haría Jesús en ese caso? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer antes de hacérsela a cualquier persona. ¿Qué haría Jesús en una situación como esas? Una lesbiana, un homosexual, alguien que necesita ayuda porque se está perdiendo. ¿Cómo manejo mi comunión con él, mi relación con él? Si ellos son los que me invitan, si ellos son, claro, los pecadores eran los que invitaban a Jesús a la casa. Venga, yo lo invito a almorzar y enséñenos. Su relación con ellos es de enseñanza bíblica, su relación con ellos, la esperanza que ellos tienen. Ellos quizás no vayan a la iglesia a escuchar el sermón, pero sí te pueden escuchar a ti, escuchar a los hermanos que los visitan. Ese es un ministerio de visitación que hacía Cristo Jesús. Entonces, que la relación sea esa, de compartirles el evangelio, que es poder de Dios para sacarlos de esa vida. Que cuando Dios lo va a hacer, que cuando Dios lo va a manifestar, solo Dios lo sabe. Pero nuestra función es mostrarles el amor de Dios, mostrarles el evangelio de poder, que es la buena noticia de lo que Cristo hizo por los pecadores. No juzgarlos, no sentenciarlos. Ellos ya han sido juzgados, ellos ya han sido condenados como lo éramos nosotros, pero hay que ayudarlos como fuimos ayudados nosotros a salir de la condenación y pasarlos a la justificación exclusivamente por lo que Cristo hizo en la cruz. No sé si respondí tu pregunta, pero el referente siempre será cómo lo hizo o cómo lo haría nuestro Señor Jesucristo. La hermana Elsie. Sí, bendiciones, mis hermanos. Bueno, yo quería participar en cuanto a lo que dice la hermana Liliana, la pregunta que ella hace, ¿no? Porque yo tengo un joven que él andaba con homosexuales, consumía droga, robaba. Y ese joven llegó aquí a mi casa y yo lo empecé a ayudar. Y lo invité a la iglesia, lo tuve en una fundación también.
para que apartara las malas compañías, y bueno, y le hablé de Dios y todo. Y ese joven hoy en día es mi hijo, ¿sí? Hoy en día él me dice mamá y tiene su esposa, sus hijos, y es un hombre que ama a Dios. Entonces sí, nosotros podemos hacer esa tarea de estar cerca con ellos, ayudarlos, porque ese es el amor de Cristo que debemos mostrar todos nosotros, aun cuando estas personas están en el mundo perdidos. Pero estamos para eso, para ayudar a rescatar esas almas. Yo lo viví y puedo dar testimonio que es una bendición hacerlo. Sí, solo era eso, mis hermanos. Muchas gracias. Un aporte. Amén. Entonces ahí le dejamos ahí a la maestra Liliana que nos hizo la pregunta. Sigue el referente. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él vino a buscar lo que se había perdido. Seguimos entonces. Son preguntas y testimonios y aportes muy interesantes que nos enriquecen a todos. Dice entonces, si no encuentra la persona que busca placer en el cuerpo, en el placer de la carne, si no lo encuentra cómo satisfacer sus deseos, entonces recurre a la pornografía. Y si encuentra con quién satisfacer esos deseos, entonces se sumerge en un mundo sin fin y sin retorno, porque sin Cristo no hay retorno, como lo compartíamos ahora en el aporte que nos hicieron. Solo el poder de Cristo nos puede traer al reino de la luz. Se involucra en un descubrimiento en cuanto al sexo y en cuanto a tiene quien le satisfaga sexualmente, acude de todas maneras a la pornografía. El que está afectado sexualmente, desestabilizado, siempre está ensayando, siempre está experimentando, siempre está buscando cosas y cada vez va de mal en peor si no se le ayuda. En esto, y esto empieza a hacerlo, quiere estar innovando lo que le compartía, conociendo, buscando cosas nuevas, esposos con el amor del mundo, dice, amando a sus esposas, metidos en el mundo de la pornografía, aún teniendo esposa, le proponen a la esposa y le hacen invitaciones. ¿Por qué no invitamos a alguien y hacemos un trío, una relación sexual de equipo? Y así hemos visto que hoy en día hay hasta casamientos y hay hasta celebraciones de esa forma, que ya sabemos que su origen siempre ha sido una orgía, un bacanal. Y si no se lo acepta, le propone otra cosa, como comprar instrumentos sexuales, o le dice que por qué no invitamos a un tercero o aún a los animales para hacerlos parte del acto sexual. La persona que está afectada en esta área tiende a ir de mal en peor, de la fornicación va a la perversión y de la perversión a la depravación. Solo Cristo nos puede ayudar, pero necesitamos el conocimiento, porque el peor pecado sería no conocer estas cosas, ignorar tantas cosas que debemos tener en cuenta para poder ayudar a otros. Si ya no tenemos nosotros ese problema, porque es que estos son temas que difícilmente van a salir a la luz, una persona difícilmente comparte esto, pero si los conceptualizamos, la persona va a decir, ay, ese es mi problema en su corazón, necesito organizarlo, necesito confesarlo, lo identifiqué, yo voy a llevarlo a la presencia de Dios de ahora de manera diferente. Ya sabemos que Dios le está hablando, pero si no conceptualizamos, si no damos la definición, entonces difícilmente la persona va a poder identificar, porque ella tiene eso ahí reprimido, quizá siente vergüenza, quizá en su corazón está atrapado, está atado o está atada de algún tema que no le es posible compartir con nadie, entonces necesita ayuda. Si Dios habla a través de estos conceptos, necesitamos llevarlo al proceso de confesión, porque Dios es el que hace verdaderamente cambios significativos y la persona es la que tiene que estar convencida en la presencia de Dios de que Él va a usar a alguien para ayudarlo, puede usar a alguien para ayudarlo. Entonces, solamente Dios lo puede convencer de la necesidad de una ayuda, de un consejero, de una persona que le pueda ayudar, así como la compañera Elsie ayudó a un joven y así como muchos de ustedes han ayudado a personas. Dios los respaldará si trabajamos en fe. Dice, entonces la primera, vamos a mirar entonces la gran cantidad de relaciones sexuales que hay en el mundo pagano, que hay en el mundo del paganín, que es el hombre mundano, y cómo viene en su estado
quizá dada la iglesia, y muchos de esos derechos legales todavía persisten en afligir al cristiano que se quiere consagrar, pero que todavía tiene inconvenientes con el área sexual. Entonces hay desviaciones sexuales llamadas aberraciones. La Biblia lo habla como aberraciones sexuales, que cada día son mayores en el mundo. Hablemos un poco de algunas de ellas. Aquí he listado como unas 12, pero hay muchas más, pero creo que estas son las que podemos destacar para el estudio, en el cual nos encontramos como las más poderosas en cuanto a que atrapan al ser humano y le doblegan su voluntad, y muchas veces lo llevan cautivo a esa forma de vida, a esa costumbre, a ese hábito, a ese culto de estos pecados sexuales. Entonces hay que identificarlos para reconocerlos sinceramente y pedir ayuda en la presencia de Dios. Sadismo, el primero, creo que es el que alcanzamos a ver, pero no puedo hablar de estas desviaciones sexuales sin antes de hablarles de la excitación. Excitación, dice, es la segunda fase de una respuesta sexual humana. Ambos sexos experimentan en la excitación un aumento del ritmo cardíaco simpático mediante el sistema nervioso simpático. Durante la excitación, hablando ahora de la sexual, el miembro masculino del hombre experimenta una erección. En el caso de la mujer se dilata la vulva y se puede humedecer su parte íntima. Durante la excitación o cuando siente excitación, un cuerpo tiene cambios físicos y emocionales. ¿Cómo lo define la Biblia? En la excitación, estar caliente. Un concepto bíblico está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Mi maestra Marielli nos va a apoyar con la lectura de 1 Corintios, Dios mediante, capítulo 7, versículo 8. Amén. Adelante. Yo les bendiga a mis hermanos. Vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dice el capítulo 7, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. El 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Listo. Mejor es casarse que estarse quemando. Un principio, es mejor casarse que quemarse. Estar caliente, estar excitado. Esa persona no tiene don de continencia. Entonces, aquí la palabra nos está dando un concepto mucho más específico en la parte de la excitación, que que se trabaja a través de la laxivia, que se trabaja a través de la lujuria. Ya lo definimos en la clase pasada también. Definíamos la lujuria en su estado y la laxivia en su estado. Ahora lo volvimos a rememorar. Pero la excitación va mucho más allá y se enfoca en el deseo sexual. Se produce cuando el cerebro interpreta determinado estímulo como sexual. Este estímulo puede ser variado, tanto en diferentes personas e incluso en la misma persona, dependiendo del momento. Los estímulos más susceptibles de provocar el deseo son los visuales. Ojo con este concepto que me encontré, porque está asociado a la consagración del nivel 3, los sentidos sensoriales. Dice, los estímulos más susceptibles, los más sensibles de provocar, de incitar, de alguna manera inducir el deseo, el propio deseo y esa emoción desestabilizada son los visuales a través de las imágenes. Satanás usa mucho las imágenes, las pancartas, las publicidades, las revistas, las páginas, las redes sociales. Todo lo visual está siendo usado muy fuerte por Satanás para estimular esos sentidos desestabilizados del hombre laxívico, del hombre codicioso, que viene del mundo totalmente con esa iniquidad disparada de orgullo y de codicia. Entonces los deseos visuales son muy estimulados y llevados a la provocación a través de las imágenes, personajes, películas y todo tipo de instrumentos que está usando Satanás y el mundo y la carne para llevar a la persona en cautividad en las ataduras sexuales. Un ejemplo, a alguien le puede pasar, sus ojos están llenos de adulterio,
le pasaba a los hombres del carácter de los hombres de los postreros días. Entonces estaban hablando de los apóstatas, de los falsos maestros. Maestra Marielli nos va a apoyar con segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 14 al 16. Ella nos va a ayudar allí, en esta parte. Adelante. Amén. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta allí. Muchas gracias, maestra. Excelente. Mire que tienen los ojos llenos de adulterio. Mire la dimensión en la cual está hablando, la dimensión física, los sentidos sensoriales, que no están consagrados, que no han sido determinados, doblegados para Dios. Entonces estos que antes eran del cuerpo de Cristo apostataron de la fe. Están llenos sus ojos, hablando de la dimensión física del ser y hablando de los sentidos sensoriales. Si están llenos de adulterio es porque ya codiciaron, ya aquí está consumado el pecado. Es porque vieron, siendo, por ejemplo, casados, viendo, codiciaron otras personas, quizá otras mujeres que no eran sus esposas y se llenaron sus ojos de adulterio. Imagínense hasta dónde llegó los deseos de los ojos. Se convirtieron en obras quizá en adelante, pero aquí está consumado el pecado porque toda intención del corazón es pecado delante de Dios. Y dice que no se sacia de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen su corazón ya habituado a la codicia, pilar de iniquidad, y son hijos de maldición. Entonces, ahí ya en el verso 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad. Ojo con la iniquidad, que son los pecados que se cometen con el alma, de orgullo y de codicia, y se transfiere a través de generación en generación las maldiciones generacionales. Muy importante confesar las iniquidades, compañeros. Entonces, la excitación, ahí está, por los ojos, los sentidos son muy usados, los ojos. Hay 4 tipos de excitación sexual: la sensual, la cognitiva, la íntima y la atrayente. Ojo con esos datos. 4 tipos de excitación sexual: la sensual, que tiene que ver con los sentidos del tacto, el olfato, el gusto, las emociones. Lo sensual es activado por todos los sentidos sensoriales en funcionamiento. Se activan y eso activa las emociones, las desestabiliza y llevan a la persona a fantasear y a tomar decisiones en esa misma sensualidad en la cual ha sido seducido, valga la redundancia. El segundo tipo de excitación sexual, la cognitiva, depende de los pensamientos y la imaginación para impulsar el deseo sexual. Ojo, depende de los pensamientos y depende de la imaginación el impulso sexual. Ojo que la mente bombardeada constantemente de perversión. La palabra misma nos invitaba: meditar en la palabra de día y de noche traería prosperidad a nuestras almas, a nuestras vidas. Entonces es muy importante porque ella también trae, no solo nos ayuda a identificar el problema, sino que también trae la solución bíblica. Tercero, íntimo. La motivación principal es conectarse con su pareja, en la intimidad, dentro del matrimonio, con su pareja, la establecida por Dios, su esposa, en la cual tiene un hogar, una familia. Es permitido esa intimidad, esa excitación sexual. Allí sí es con su esposa, sí es legal y reglamentaria delante de Dios. Fuera de ahí es codicia, fuera de su esposa es codicia. Entonces, ojo con la atracción sexual. Ella también es la reunión de lo sexual, lo cognitivo, y también nos lleva a una vida de estímulo en los sentidos que nos llevan a la atracción por cualquier persona, independientemente de quién sea. Ojo con entonces esa excitación sexual. Inicia en la mente, en la imaginación, fantasía. Ojo con eso.
Excitación es disfrutar de alguien o algo hasta sentir placer. Un concepto clave. Salud sexual. Las entidades dedicadas a estudiar la salud sexual, tanto en hombres como en mujeres, al excitarse y no terminar, podrían sufrir algún tipo de disminución del apetito sexual, aumento del estrés, baja autoestima. Es simplemente un dato que encontré científico muy poderoso que he visto manifestado en algunas relaciones de pareja. Cuando la persona, no hay una comunicación entre los cónyuges y la persona, uno de los cónyuges termina en su acto sexual y la otra queda insatisfecha, queda incompleta, sin complacer, se tienen que comunicar, se tienen que compartir para no darle lugar a Satanás ni a las afectaciones que esto conlleva. Listo. Muy importante, compañeros, entonces, mirar el tema de esta desviación sexual, que es una aberración, el sadismo, es el primero que aparece allí en la diapositiva número 11. ¿Y en qué consiste? La cual consiste en la gratificación y en la excitación sexual, se logra solamente al infringir dolor o humillación a la pareja. Alguien que se excita viendo a otro sufrir. Hay gente que es así, viendo al otro sufrir, al otro tener un dolor, viendo un accidente, viéndose una película donde la sangre le salpica en la pantalla. Todo eso lo excita sexualmente. Existen esas personas y eso es denominado como sadismo. Es una excitación sexual al ver el dolor de otra persona. Entonces, es un demonio que coloca esa forma de vida en las personas y la subyuga, la ata, la lleva cautiva, que si no es así, no se excita para tener una relación sexual. Entonces hay ahí una atadura. Entonces, muy importante, no solo se dan las relaciones sexuales, sino también dado por el sufrimiento a otro. O sea, no se excita solo por una relación sexual como tal, sino que tiende a excitarse por ver a otro sufrir. Cuando una persona se excita viendo una pelea o cómo brota sangre o a otro cuando lo golpean, se excita sexualmente. Eso es lo que caracteriza la persona que está atada a la desviación sexual del sadismo. ¿Ven? Ojo con el sadismo, el masoquismo ya es otra cosa, ya es muy diferente el masoquismo, el cual consiste en que una persona se excita sintiendo dolor ella misma, que le peguen, que la estropeen, que la cojan con una correa, un perrero, no sé cómo se llama eso, y la azoten, se excita de esa manera. En el sadismo no, en el sadismo él ve otra persona sufrir, ve otra persona con dolor y aún la puede ver llorando y se excita de esa manera. En el masoquismo es la persona misma. Entonces, seguiremos el próximo estudio desarrollando estas desviaciones sexuales que son denominadas en la palabra como aberraciones. Estaremos mirando varias de ellas, sobre todo estas 12, que son como las más culturales, que hacen parte de la cultura del mundo, que hacen parte de la cultura de las tinieblas y que se han camuflado en la iglesia. ¿En qué sentido? En que el creyente, por no contar, por no buscar ayuda, y como no conoce, como no sabe qué es lo que le está pasando, ignora, entonces no ha podido identificar y reconocer y recibir el cambio, la transformación, la ayuda de Dios para ser totalmente libre verdaderamente de todas estas aberraciones, porque pueden haber todavía derecho legal sobre algún cristiano que se quiere consagrar, pero todavía tiene un sueño, todavía tiene una fantasía, se despierta como si hubiera tenido una relación sexual con otra persona y resulta que está siendo violada su voluntad, ha sido doblegada su voluntad por un derecho legal de un demonio que todavía se encuentra allí con toda autoridad porque no lo han echado fuera. También puede ser eso, pero el conocimiento nos va a llevar a la completa libertad porque la confesión es el elemento esencial de la sanidad y de la liberación interior. Bueno, compañeros, muchas gracias por su asistencia. Seguimos trabajando en esta diapositiva. La próxima reunión, Dios mediante, el martes, si Dios lo permite, o el jueves, veremos cómo desarrolla la semana según las actividades congregacionales.
y seguiremos en esta diapositiva número 11 y pasaremos después a la 12 a explicar un poco ya aplicando lo que identifiquemos al proceso de confesión que hemos establecido por el Espíritu Santo en el discipulado de Escuela de Formación Integral. Y para finalizar, nuestro compañero Carlos nos va a ayudar para esta reflexión final muy corta, oración final, para que quedemos despedidos en el nombre de Cristo Jesús, diapositiva número 13. Excelente noche, compañeros. Bendiciones en Cristo Jesús. Adelante, compañero. Sí, señor. Gracias, mi hermano Cristian. Muy buenas noches, mis hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Y bueno, vamos a ir a la reflexión en esta noche. Está en 2 Timoteo 2, 1, 2. Y dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El 2 dice: lo que es oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, allí vemos cómo nuestro Padre Celestial nos halla a cada uno de nosotros, ¿qué? Fiel. Y yo encontré la definición de fiel, quiero compartirlo. Y la definición de fiel dice persona que es firme, constante en sus ideas, obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Dice, hacia alguien o algo. Amén. Entonces, miren cómo nuestro Padre Celestial, Él ha colocado, ha depositado esa confianza en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ha depositado porque nos ha hallado fiel. Amén. A cada uno de nosotros, en el cual Él quiere llenarnos a cada uno cada día más como maestros, como esos maestros que Dios ha encomendado allí, como hermanos, y aún con cada uno de los estudiantes, poderles ayudarles cada día más en esa formación en la cual ellos andan. Amén. Y yo encontré idóneo, también encontré la definición de la palabra idónea. Dice que reúne las condiciones necesarias, dice necesarias para una función o fin determinado. Amén. Entonces, esa es la reflexión, amén, que nuestro Padre Celestial hoy trae para cada uno de nosotros como maestro. Nos haya que fiel, nos haya que constantes allí, firmes cada día, para Él poder llenarnos a cada uno de nosotros de su espíritu y poder dar a cada uno, puede ser a mi hermano o puede ser a esos estudiantes que están allí aprendiendo a través de la palabra. Amén. Y bueno, vamos a colocar este tiempo ya a lo final en las manos de nuestro Señor esta noche, para que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros con esta palabra. Amén. Allí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, yo te doy gracias, amado Rey, Padre Celestial, en esta noche, Señor, Rey soberano. Papá, yo coloco delante de ti, Señor, a cada maestro, Señor, maestros de jóvenes. Coloco delante de ti, Señor amado, a cada maestro, Señor, de adultos, Padre de la gloria, a nuestro coordinador, Señor, Rey soberano. Colocamos, Señor, a cada uno de ellos delante de ti, Señor amado. Tu palabra, Señor, dice que tú, Señor, nos has hallado, Señor, esos hombres fieles, Señor, esos hombres idóneos, Señor, para enseñar, Señor amado, tu palabra, Señor, para llevar, Señor, aún, para poder ayudar, Señor, quizás a mi hermano, Señor, a ese compañero, a ese maestro, Señor amado, Rey de gloria, y también, Señor, para enseñar, papá, a cada uno de los estudiantes, Señor, de lo que tú has compartido con nosotros, Rey, porque has colocado esa confianza, es depositado, Rey soberano, esa confianza en cada uno de nosotros, Señor, Rey soberano, porque eres tú, Señor, eres fiel, eres justo, papá. Yo te doy gracias, Señor, amado Dios y Padre Celestial. Yo coloco a cada uno de mis hermanos delante de ti, Señor amado. Síganos enseñando, aún yo te doy gracias, papá, por estas enseñanzas, Señor, que has permitido, Señor amado, Rey de la gloria, aún le has dado la visión, Señor amado, al pastor, a mi hermano Cristian, papá, para que a través de tu palabra nos enseñes, Señor, Rey soberano, de todo lo que tú quieres, amado Rey, que se establezca, Señor amado, allí en nuestro corazón, papá. Muchas gracias te damos, Señor amado,
por esta reunión, papá, y sabemos, Señor, que de hoy, Señor, en adelante, papá, aprenderemos más de tu palabra, Señor, porque aquí estamos, Señor, esas vasijas, Señor, que quieren ser llenas, Padre, de tu Espíritu Santo, Rey, de tu palabra, papá. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Coloco esta noche delante de ti, Señor, en tu presencia, Rey soberano, para que seas tú, Señor amado, llenándonos más, papá. Gracias te doy por todo lo que hoy, Señor, en esta noche aprendimos, Señor amado, a través de tu palabra, Señor, en Romanos, Dios de gloria. Gracias, papá. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté sobre cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén, bendiciones. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga en Cristo Jesús, que pasen buena noche. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Bendiciones para todos. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos Amén. y hermanas.